Un campesino con ropa vieja y sombrero gastado cruzó la puerta de una concesionaria moderna. Sus botas traían el polvo del camino, y su mochila, un secreto que pocos imaginarían. Los vendedores lo miraron con desdén, creyendo que se había perdido, pero él sabía muy bien a lo que iba, y no pensaba irse con las manos vacías. Ese día, el humilde hombre enseñaría una lección que nadie olvidaría. El sol apenas despuntaba sobre los cerros cuando don Amador ensilló su viejo caballo. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Su esposa, doña Rosa, lo miró con preocupación desde la puerta. Sabía que aquel viaje no era cualquier cosa. «Ten cuidado, viejo», le dijo, «la ciudad no es como el campo». Él asintió, ajustó su sombrero y tomó su mochila de cuero. Dentro, cada billete era fruto de una vida entera de trabajo. Durante años había sembrado, cosechado y vendido papas sin descanso. Y hoy, por fin, iba a cumplir su sueño: comprar camionetas para levantar su cooperativa agrícola. Mientras el caballo avanzaba por el camino de tierra, Amador sonreía con serenidad. Sentía que la fe y el esfuerzo lo habían traído hasta ese momento. Al llegar a la estación, Amador amarró su viejo caballo en el corral del terminal. Lo miró con cariño, como despidiéndose de un amigo leal. «Espérame, valiente. Pronto volveremos», susurró antes de subir al bus rumbo a la ciudad. El ruido de los buses y el olor a gasolina lo recibieron en la ciudad. Los edificios lo hacían sentirse pequeño, pero no menos digno. Sostenía su mochila contra el pecho, como si fuera su tesoro. La gente lo miraba de reojo, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Preguntó en un puesto de periódicos cómo llegar a la concesionaria Toyota más cercana. El joven que atendía sonrió burlón, creyendo que era una broma. «Allá, al fondo, donde están los ricos», le dijo con ironía. Amador agradeció sin inmutarse y siguió caminando. Cada paso sobre el pavimento era un recordatorio de todo lo que había logrado sin ayuda de nadie. La concesionaria relucía como un palacio de vidrio y acero. Adentro, todo brillaba bajo luces blancas. Los vendedores vestían trajes elegantes y relojes caros. El contraste con el campesino era abrumador. Amador se detuvo frente a una camioneta Hilux roja. La observó como quien mira un sueño hecho realidad. «Disculpe, señor», dijo un vendedor con sonrisa forzada. «Esas camionetas son bastante costosas». El campesino solo respondió: «No vine a mirar, vine a comprar». El joven soltó una risa incrédula, llamando a sus compañeros para que vieran al paisano decidido, pero Amador no se inmutó. Su mirada tranquila decía más que 1000 palabras. En su interior, sabía que la humildad no era pobreza, sino fuerza silenciosa. El gerente salió de su oficina al ver el alboroto. Un hombre robusto, con perfume caro y tono autoritario. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. «Este señor dice que quiere comprar una Hilux», respondió el vendedor, conteniendo la risa. El gerente miró al campesino de arriba abajo y luego dijo con tono condescendiente: «Disculpe, señor, ¿está seguro de que puede pagar algo así?». Amador levantó lentamente su mochila y respondió: «Estoy más que seguro». El silencio se apoderó del lugar. Los murmullos empezaron a correr entre los empleados. Nadie imaginaba que aquella mochila vieja estaba repleta de fajos de billetes. El gerente, aún incrédulo, lo invitó a sentarse por cortesía. Mientras hablaban, los demás vendedores fingían ordenar papeles, pero escuchaban atentos. «¿Cuántas unidades piensa comprar?», preguntó el gerente, esperando una respuesta modesta. «5», respondió Amador con serenidad. El hombre tosió sorprendido. «¿5 camionetas Hilux? ¿Está bromeando?». Amador abrió la mochila y colocó sobre la mesa varios fajos perfectamente atados. El sonido del dinero cayó la sala. Los billetes olían a tierra y trabajo. Eran el fruto de décadas de esfuerzo. Por primera vez, el gerente se quedó sin palabras. Los empleados comenzaron a susurrar. Algunos sonreían avergonzados. «¿Ve?», dijo Amador con voz tranquila. «No todos los que vienen del campo están vacíos». El gerente respiró hondo, intentando recomponerse. «Mis disculpas, señor, no sabíamos». «No tienen por qué disculparse», respondió Amador. «Solo aprendan a no juzgar por las apariencias». El hombre firmó los papeles sin prisa mientras todos lo observaban con respeto recién descubierto. Fuera, el sol de la tarde iluminaba las camionetas que serían suyas. Cada una representaba un sueño, un sacrificio, un paso adelante para su comunidad. Amador había callado a todos, no con orgullo, sino con dignidad. El gerente llamó al encargado de logística para coordinar la entrega.
Todos seguían impresionados por la serenidad del campesino. ¿Desea que le entreguemos las camionetas en su domicilio?, preguntó el empleado. Amador negó con la cabeza. Todas las camionetas las llevará mi sobrino en un tráiler que viene en camino. Las miradas volvieron a cruzarse, esta vez sin burla, sino con respeto. Afuera, el sonido de un motor pesado anunció la llegada del tráiler. Un joven bajó saludando con entusiasmo. Era Julián, el sobrino de Amador, un muchacho del campo que también había crecido trabajando la tierra. «Tío, todo listo. El camión puede cargar las 5 sin problema», dijo con orgullo. El gerente observó la escena con asombro. Aquel hombre lo había planeado todo. Mientras el personal preparaba los documentos, Amador recorrió las camionetas con calma. Tocaba cada una como quien bendice un sueño cumplido. Recordó las madrugadas frías, los surcos interminables, las manos agrietadas de sus trabajadores. Sabía que cada Hilux no era lujo, sino herramienta para levantar a su gente. «Con estas, nuestros productos llegarán al mercado sin intermediarios», dijo a Julián. Los vendedores escuchaban en silencio, comprendiendo que no compraba para presumir, sino para construir. Afuera, la gente se detenía al ver al hombre del sombrero viejo firmando papeles como un empresario. Algunos grabaron con sus celulares. Sin saberlo, estaban presenciando una historia que pronto recorrería las redes. El sol se reflejaba sobre el metal brillante de las camionetas. La escena parecía un retrato del triunfo del trabajo. Amador sonrió por dentro, sabiendo que todo lo logrado venía de un solo principio: no rendirse jamás. «Vamos», Julián dijo, «que el campo nos espera». El tráiler avanzaba lentamente por la carretera rumbo a su pueblo. Las camionetas brillaban al sol, escoltadas por los sueños de toda una comunidad. Los curiosos que los veían pasar desde la vereda aplaudían y grababan, sin saber del todo quién era aquel hombre. Amador miraba por la ventana, recordando a su esposa y a los vecinos que creyeron en su idea. «Ahora sí, Rosa, vamos a cambiar nuestro destino», murmuró con emoción. El joven Julián, al volante, lo observó con respeto y admiración profunda. Sabía que su tío no solo llevaba camionetas, sino también el sueño de un pueblo entero. El viento movía su sombrero, mientras el horizonte se teñía de naranja. Cuando llegaron al pueblo, la gente los recibió con banderas, música y lágrimas de alegría. Las camionetas fueron estacionadas frente a la plaza, reluciendo bajo el sol del atardecer. Doña Rosa corrió a abrazar a su esposo. Sus ojos decían más que 1000 palabras. «Lo lograste, viejo», susurró con voz temblorosa. Los vecinos aplaudían. Sabían que aquello no era solo una compra, sino un símbolo de unión. Amador levantó la voz y dijo: «Esto no es mío, es de todos los que nunca dejaron de creer». El aplauso fue ensordecedor. Algunos lloraban, otros reían de emoción. Esa tarde, el campo entero aprendió que los sueños también se cosechan. Días después, las camionetas ya trabajaban sin descanso. Llevaban productos, herramientas y esperanza a cada rincón. Los jóvenes del pueblo, inspirados, se unieron para formar nuevas cooperativas. El nombre de Don Amador se convirtió en leyenda, pero él seguía siendo el mismo, humilde y sereno. La historia del campesino que compró 5 Hilux al contado se volvió viral en todo el país. Y mientras algunos lo llamaban héroe, él seguía regando sus cultivos como cada mañana, porque para él, el verdadero éxito era ver crecer a su gente y saber que su esfuerzo había dado fruto. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Amador se sentó frente a su casa y miró las luces de las camionetas estacionadas. Pensó en cuántas veces lo habían subestimado, en cuántas puertas se habían cerrado antes de abrirse, pero comprendió que el respeto no se exige, se gana con acciones. El dinero puede impresionar, pero solo el trabajo inspira. Doña Rosa le sirvió un mate caliente y se sentó a su lado. Ambos guardaron silencio, disfrutando la calma, porque al final, no hay riqueza más grande que mirar atrás y saber que todo lo lograste con tus propias manos. Y mientras el viento soplaba suave entre los cerros, Amador entendió que la verdadera victoria no está en lo que se compra, sino en lo que se construye con esfuerzo y corazón.